También por la mañana tuve la visita de una persona que vino a saludarme en nombre de otra persona que no vive en ese sitio donde yo trabajo, sino que pues vive en Melilla. Entonces, como agradecimiento, me trajo un saludo, etcétera, etcétera. Y esta persona, pues, una señora, madre, que también ha sido paciente mía, pues estuvimos hablando un poco y le comentamos, bueno, me preguntó por qué tenía encima de la mesa tantísimos papeles y tantos libros y tantas cosas, y le dije que estábamos preparando estas cosas buenamente, pues para dar información en Madrid, su comunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues, después de estar charlando con mucho cariño, pues me comentó un problema de su chica. Su chica tiene pues, 4 años por ahí, o 4 años y medio. Y que desde el mes de finales de octubre, principios de noviembre, había empezado con unos episodios alérgicos. Bueno, ya les adelanto que el siguiente programa después de cefalea, intentaré hablarles sobre, y lo que yo pienso, o lo que pensamos, sobre las alergias. Entonces ella me dijo que a partir de esas fechas, de finales de octubre, principios de noviembre, había empezado unos episodios alérgicos, sobre todo a nivel del tracto respiratorio. Lógicamente fue a su médico de pediatría y todavía la están tratando, de tal manera que la cosa ha ido evolucionando y ahora está ya en otra especialidad, como es alergología. Entonces, de tal manera que esta niña pues no está mejor. No está mejor. Entonces yo le pregunté qué tratamiento le están dando. Entonces pues le están dando, en primer lugar, pues bastantes antibióticos, porque parece ser pues que los necesita, según su madre, por prescripción de ese compañero. Y también unos sprays, unos aerosoles, quiero decir, para intentar abrir un poquito más esas vías o efectuar algún tratamiento para ese broncoespasmo, porque la niña se ahoga, pero que también había ido evolucionando y ahora tiene por toda la piel pues un eczema generalizado, unas manchitas un poco coloradas o sonrosadas más bien, y con muchas escamas, pero eso ya lo tiene por todo el cuerpo, sobre todo por tronco, la parte anterior y por la espalda, y un poquito por las piernas. Amén de esta zona es lo que decíamos anteriormente, meridiano de intestino grueso, este que venía desde el dedo por todo el antebrazo, el brazo, el hombro, y que llegaba a través del cuello, por la cara, hasta ese angulito que hace el ala de la nariz. O sea, ala de la nariz venía por aquí. Entonces, en esta zona, sobre todo de las manos y del antebrazo, el eczema parece ser que es mucho más evidente. Y esta niña resulta que está muy estreñida, pero con auténticos problemas para la evacuación diaria. Entonces yo me callé para decirme exactamente, para ver si ella me decía exactamente lo que quería. Entonces yo le respondí que creo que está muy bien tratada. Bueno, amén de que ahora le hicieron unas pruebas alérgicas. Entonces tiene alergia pues al polen, a las gramíneas y al polvo, de tal manera que ahora esta niña está pues igual de enferma y su habitación la tiene pues menos bonita. Le han quitado la alfombra, los peluches, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Los animalitos estos graciosos, ¿no? Peluches.
de tal manera que le han ido quitando de la casa absolutamente todos los objetos o materiales que pueda anidar polvo y estas cosillas, ¿no? Su madre ha comprado una aspiradora para que pues trabaje todos los días con la intención de que no se depositen estos materiales que puedan luego posteriormente afectar a esa niña. Entonces yo seguí callado para intentar averiguar lo que ella quería, porque ella con tanto estaba muy alegre porque se había acordado de una persona que estaba ya muy lejos, pues, y había venido en persona pues a transmitirme ese agradecimiento y tal, ¿no? Bueno, y ya de paso yo no sabía exactamente si la visita, bueno, pues, evidentemente pues vino a eso, ¿no? Pero después ya la cosa se fue como enrollando, ¿no? Enrollando en el sentido que no sabía exactamente con nitidez qué quería. Porque por otro lado también se mezcló un poco unas cosillas que ella estaba padeciendo, que yo le pregunté porque era paciente, pero cuando estuvimos hablando sobre este particular de la niña, pues yo me quedaba, repito, callado para decirle, o para intentar que ella se explayase más, ¿no? Y me dijera exactamente qué es lo que quería que hiciésemos. Entonces ya en vista de que no decía nada, yo le conté una película, bueno, una forma de entender, un plan sencillo que ahora yo les voy a relatar, no sin antes decirles que absolutamente tiene ninguna connotación, ninguna, bajo ningún concepto. Lo que pasa es que en ese momento se me ocurrió, ahora no se me ha ocurrido tan anécdota, y también es que se lo tengo que contar como yo les he dicho que les conté a esta señora, ¿no? Entonces yo decía que una alergia es un problema, evidentemente, según dice medicina natural, de hígado, un trastorno funcional de hígado. Entonces ya esta señora era lo que le faltaba. Ya no sabía, estaba así apoyada, empezó, no sé qué, a estirarse un poquito la falda y, o sea, muy nerviosa porque estaba ya completamente, pues muy confundida. Había estado con otras personas que habían dado unas opiniones que evidentemente son, porque son evidentes. Y ahora yo le digo una cosa mucho más extraña, que no tiene absolutamente nada que ver. Pero claro, en el centro está su niña, que tiene 4 años y pico, ¿no? Entonces yo le dije que el hígado, digamos que ahí está todo el origen por su constitución de esa niña. Entonces había manifestado así, pero que el campo de batalla donde se estaba desarrollando toda la masacre, digamos así, pues era el sistema respiratorio, desde nariz primeramente hasta bronquios y luego pulmón. Entonces me dijo que no entendía muy bien. Digo, evidentemente yo se lo intenté explicar de esta manera, digo, es como si un conflicto, ¿no? Ahora somos Comunidad Europea, ¿no? Entonces imaginemos que por el sur, por donde yo vivo, pues unos ejércitos y tal, pues resulta que unos ejércitos vecinos nos invaden, ¿no? Entonces, como tal invasión, pues primeramente la primera defensa que habrá era lo que yo ejercía cuando tuve que estar en filas, ¿no? Como complemento en artillería de costa. Primero usar aquellas piezas del 15-24, ¿no? Unos cañones tremendos, incluso otros más grandes que había, ¿no? Pues para intentar, que vendrán por barco, porque somos península, estamos en el sur, para intentar, digamos, solapar esa agresión, ¿no? Pero seguramente pues eso ya no será suficiente, porque vendrán muchas barquitas y muchas cosas, entonces aquellos proyectiles impresionantes pues no tienen capacidad para barcos más grandes, digamos, ¿no? Entonces cuando vengan a esa playa, supongo, por ejemplo, pues ahí meteremos a nuestro primer choque, ¿no? Entonces ahí vendrán, pues yo qué sé, pues infantería o
incluso primero pues caballería, ¿no? Después de esa caballería pues vendría pues infantería, y después de esa infantería, bueno, estarían otros más soldados, ¿no? Entonces allí es donde se está produciendo el follón, digamos, en esa zona. Entonces a ver, hay muchas bombas y mucho fuego y muertos y etcétera, etcétera. Pero el problema quizá el problema o la raíz del problema no esté allí, sino que, por ejemplo, puede estar en Ávila, si estuviese allí pues el tema de, digamos, de los que mandan, ¿no? Porque hay un follón entre los que mandan de un sitio y de los del otro, entonces tales no van, sino que, como es lógico, pues tienen que mandar pues a sus tropas correspondientes, ¿no? Entonces unos son, digamos, los que atacan, los podemos llamar antígenos, y los que defienden, anticuerpos. Por ejemplo, esos dos ejércitos así, ¿no? Antígenos y anticuerpos. Entonces, lógicamente, esas personas, para defender algo, unos por un lado, otros por otro, pues tienen que entrar por algún sitio. Entonces, lógicamente, la zona más fácil que tienen los invasores para entrar, digo la más fácil, es por vía respiratoria. Entonces ahí esos antígenos pues entran, automáticamente se produce toda la masacre, y eso con el paso del tiempo va a más. Si encima podemos decir que con toda buena intención quitamos alguna defensa, por ejemplo, que se nos infiltra algún espía por otra zona, pues automáticamente la defensa nacional, pues por ejemplo, pues se va a estar debilitada hasta que, pues eso, haya más lucha y más cosas, ¿no? Entonces, mientras no estemos por una solución de despacho, digamos, o sea, donde esté verdaderamente el origen de esa guerra, pues creo que ahí se seguirá produciendo un montón de guerra, digamos así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Evidentemente, en el hígado, por una, digo yo, por una insuficiente, no digo insuficiencia hepática, ni muchísimo menos, porque podemos hacer pruebas y en los análisis saldrán todas las pruebas hepáticas seguramente completamente normales. Seguramente y completamente normales. Pero estamos hablando de niveles energéticos por su constitución, cómo ha nacido ese niño. Puede tener un hígado bajo en energía, y sin embargo pues puede tener un estómago muy fuerte. Pero no significa que estamos hablando en términos de enfermedad, sino de constitución, de una forma natural. Entonces, las características de esos órganos y esas vísceras tanto enfermarán o serán más susceptibles a enfermar precisamente por la debilidad. Unido a factores exógenos, pues entonces el follón ya está servido. Entonces, ¿qué ocurre con eso? Podemos decir de una forma muy sencilla que el hígado, ahí está todo el metabolismo proteico más importante, y en cuestión de la inmunidad, pues se produce en hígado, en médula ósea y las células circulantes, pero es fundamental el hígado. Si este hígado tiene poca fuerza o está débil ante la agresión del exterior, no va a tener suficiente fuerza y sobre todo celeridad para fabricar esos anticuerpos para mandarlos a esa vía de entrada y que solventar ese problema rápidamente. Entonces, por más que estemos abocando en la vía de entrada, pues lógicamente no estamos tocando el origen del conflicto. Y ese era el punto de vista. Entonces, lógicamente, ¿qué ocurre? Y ese estreñimiento y ese eczema. Hombre, el intestino. Si miramos las cosas, el cuerpo, como un donus, bueno, ya he dicho, bueno, sí, un pastelito que son redondos y con un agujerito en el centro que tiene caramelo y esas cosas, ¿no? Bueno, todos lo sabemos. Entonces, el cuerpo es exactamente igual. Quiere decir que si nos olvidamos de los brazos y las piernas, pues tenemos una capa exterior, luego un agujerito aquí y otro allí, ¿no? Entonces, esta zona exterior y esta zona interior, desde embriones,
vienen del mismo sitio, que es del ectodermo. Entonces esto es como si fueran hermanos, ¿no? Tienen características muy parecidas, ¿no? Sus epitelios, aunque están diferenciados u organizados de forma distinta, porque uno tiene que ver con todo el exterior y otro pues tiene que tener más capacidad de absorción, etcétera, etcétera. Entonces digamos que es como dos hermanos pero que nunca se han visto, pero no por eso van a dejar de ser hermanos. ¿Me explico? Entonces ese intestino, sobre todo el intestino grueso, pues tiene mucho calor, digamos así, ¿no? Entonces no puede defecar y por tanto hay ahí mucho material que tiene que salir al exterior. Eso unido a que si damos mucho antibiótico, lógicamente pues la flora va a matar muchos bichos malos, pero también va a matar mucha flora intestinal que es muy necesaria para hacer sobre todo la cuarta digestión también, ¿no? Cuarta digestión me refiero es el último tramo de intestinal, así llamamos nosotros. Entonces, lógicamente, si ese hermano tiene mucho calor y no puede respirar bien, digámoslo así, intentará decirle a su hermano, a su otro hermano, que respire por él. Entonces, por ahí van a salir esos eczemas tan solamente generalizados y por la zona que les he dicho antes. Esa es la pequeña relación que yo les intento hacer ver. De tal manera que este tratamiento, como otros muchos eczemas, tonificando, bueno, primeramente regulando y luego tonificando intestino grueso, en mente de otros tratamientos, ese eczema desaparece y punto, y nunca mejor dicho. Entonces, que sobre este particular ella me decía, me ponía una cara como muy extraña, que cómo le voy a pinchar a una niña tan pequeñica, que Dios mío, ¿qué pensará? Y no sé qué, no sé cuánto. Desde luego yo he pinchado a niños, y he pinchado a bastantes niños. Lo que pasa es que hay un pequeño problema, que es que cuando terminan el tratamiento, ¿en qué nivel? A mí particularmente. Claro, la persona que sí, evidentemente los niños no entienden si está curado o no está curado. Bueno, sí que lo entienden y lo saben. Pero ya supongo que tendrán otra imagen, como un señor con una bata blanca, que le pincha, le hace daño y, en fin, auténticos berrinches. Pero se puede hacer perfectamente. Yo le decía que, lógicamente, no se van a poder usar unas agujas tan grandes como para un ser más grande, ¿no? Pero mucho más finas y más chiquititas. Y luego hacer una especie como de moxibustión, pues tampoco hay que hacerla o se puede hacer directamente, sino que se puede hacer directamente, que es menos agresiva. O sea, menos agresiva me refiero a que hace menos daño. Es un calorcito y no es como un calor más intenso como es una moxa directa. Bueno, entonces ella también me decía que si eso sería inocuo, un tratamiento para esa niña. Yo le decía que la acupuntura, a pesar de lo que yo estoy acostumbrado a oír, y supongo que ustedes también, ¿no? Pues en el autobús o cuando van por la calle, lo que sea, que es una técnica inocua. Y digo, pues no, eso no, vamos a ir al acupuntor, al médico, quien sea, que no pasa nada. Total, no te pueden dejar peor de lo que estás. Pues eso es mentira, bajo mi humilde opinión. Una cosa que tiene tantísima capacidad para hacer bien, tiene exactamente igual capacidad para hacer mal, si se aplica mal. Entonces es una de las cosas que, ya vuelvo a referir lo que les digo siempre absolutamente a todos los pacientes cuando nos conocemos el primer día, intentar dejar unas bases muy claritas. Entonces yo, después de hacer esa historia, pues yo le digo pues el diagnóstico que tiene, o sea, qué es lo que tiene, cómo vamos a curar, pues qué frecuencia de sesiones vamos a hacer, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo después le digo que ese tratamiento consiste en, como decíamos antes, en esa alimentación, en ese género de vida,
Y entonces ese tema es único. Bueno, única y exclusivamente responsabilidad de la persona. De tal manera que si una persona no es disciplinada con ella misma para hacer las cosas que buenamente se le recomienda, tampoco intente cargar en mi responsabilidad para que yo tenga que pinchar más, ni muchísimo menos. Cada cosa lleva su lugar propio. Bueno, quiero decir pinchar, o en el caso tengamos que moxar, o que dar una medicación, o que una persona pues tenga que operarse más, digamos, ¿no? Para cargar, no. Una parte tiene que tener un equilibrio. Entonces, alimentación y género de vida tiene que hacerlo la persona en sí. Lógicamente, una persona no se puede autopinchar, ni se puede autooperar, ni es bueno, ni es recomendable, y casi que tendría que estar prohibido automedicarse. ¿Por qué? Porque son dos cosas completamente, van juntas, pero están separadas. Entonces, sobre ese particular, es lo que les digo, mire usted, esto es un contrato entre dos personas físicas, usted está ahí y estoy aquí. Digo, yo siempre me he preguntado, si yo soy mal médico para usted o mal profesional, ¿usted qué hace? Y me dice, pues yo me voy. Y digo, vale, eso es muy correcto y muy justo. Digo, pero es que de otra manera, si es usted mal paciente, yo lo he hecho. Entonces eso, las cosas quedan como muy claras, ¿no? Otra cosa es que a una persona, yo no conozco ninguna enfermedad democrática, no la conozco bajo ningún concepto, y tampoco quiero dar ninguna connotación con esto, sino que la enfermedad viene en plan brusco y entra por donde puede y por la zona más débil. Automáticamente ella lleva su curso, ¿eh? Por tanto, quiero decir con esto que el tratamiento tampoco tiene que ser democrático, sino que una persona tiene que tener su tarea, su género de vida y su alimentación, su género de vida. Y una persona pues tiene que ser estricta en aplicar ese tratamiento. Y ya está, así de sencillo o así de complicado, como ustedes quieran ver. Y es lo que hasta ahora estamos aplicando. O sea que no es cuestión de decir, bueno, yo como estamos así, ¿no? Yo como soy muy indisciplinado y me gusta comer y me gusta tomar esto y beber mucho alcohol, por ejemplo, y luego pues trasnochar mucho, es un género de vida malo. Entonces, para eso está el médico, para que en lugar de mandarme una dosis, me mande una dosis para un caballito. No, eso no sirve. Esto tiene que estar así. Por eso digo que son temas o parcelas estrictamente personales. Entonces, otra cosa que yo les quería comentar, bueno, otro día les comentaré porque ya estoy un poquito cansado, pero quería terminar por cosas que voy viendo por ahí y escuchando, y por decir que son temas estrictamente personales. Otro día les comentaré la anécdota de mi paciente veterinario, pero ahora ya no tenemos casi tiempo y estoy un poco cansado y por eso me van a disculpar ustedes. De todas maneras, ¿ustedes han visto alguna vez alguna mano igual? Esto es una manaza, pero bueno. ¿O alguna oreja igual? ¿O algún pie igual? ¿O alguna huella digital igual? Yo en mi vida. Entonces yo quiero hablar un poquito de la oreja. La oreja, esta. En esta oreja, que aquí también hay muchísimos puntos, muchos. Es como está, parece que este muñeco no tenía mucha categoría, por eso no le han pintado tantos puntos en la oreja. O al haber tantos y este muñeco tan sumamente pequeña, pues no le han pintado. Pero bueno, imaginemos que este libro es la oreja. Entonces esta oreja, hay otra forma de tratar a un cuerpo que entra dentro también de la acupuntura, pero es como un pequeño compendio. La oreja es como un feto al revés. La cabeza, la espina, los omitas, en fin. Entonces, digamos que es un feto al revés, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Auriculoterapia. La auriculoterapia es una técnica en la que también se insertan agujas fijas y que tiene, digamos, que
está dividida en zonas y cada una de las zonas pues tiene una serie de puntos que tiene su característica. Entonces, hay puntos pues, para intestino grueso, para intestino delgado, para vejiga, etcétera, etcétera. De tal manera que pinchando con una pequeña agujita y puesta con un pequeño espadadrapo, eso va a hacer luego va a tener una acción tanto local como sistémica. Entonces, bajo mi experiencia, yo casi nunca he pinchado en la oreja, o pincho muy pocas cosas. Porque realmente yo para qué quiero, esa es una opinión personal mía, ¿para qué quiero tener un compendio aquí? Si yo lo tengo aquí y estoy completo. Hombre, el día que yo vea una persona que ha tenido la desgracia de que ha sufrido alguna mutación y venga, sea como una oreja andante, pues entonces ese día no me quedará otro remedio que pinchar única y exclusivamente en la oreja. Sino que yo tengo aquí un cuerpo entero, está perfectamente, su topografía está perfectamente estudiada y aprendida, entonces a partir de ahí son puntos que son mucho más efectivos. Por tanto, lo que yo les quería decir, que yo nunca he hecho esto. ¿Saben ustedes lo que es esto? En primer lugar, yo no digo si esto será efectivo o no será efectivo. Tender a un paciente como si fuera una camisa, tendido, ¿no? Con unas pincitas allí. En primer lugar porque, como lo decía anteriormente, yo no conozco ninguna oreja igual, de la misma característica. Al igual que no conozco ninguna cara igual, incluso en los chinos y en los coreanos, que son aparentemente muy parecidos, pero no hay ni uno igual. Los españoles tampoco, sus pies tampoco, las manos tampoco. Por tanto, con esta pequeña broma que me he permitido, no es tal broma, sino que eso es lo que yo pienso, porque creo que así hacemos poco favor a una cosa que intentamos que sea lo más seria posible, a pesar de que cuando les hablemos, como en este caso, les quiera hacer un pequeño chiste. Por cierto, contando chistes soy malísimo, pero bueno, ustedes me lo permiten y con esto ya solamente les tengo que decir que muchas gracias por estar otra vez ahí y por supuesto por haberme permitido estar con ustedes. Entonces, adiós y buenas tardes.